Ingeniero, muy buenos días. En este momento me dispongo a hacer lo que es el proyecto integrador. En este momento voy a hacer lo que es la resistencia en serie. Como tenemos aquí, tenemos lo que es una protoboard. Tenemos 3 resistencias y tenemos la calculadora, y por último tenemos lo que es el multímetro para calcular. Ya en este momento me dispongo a hacer lo que es en el cuaderno. Ya tenemos, me dispongo a medir. Tenemos 3 resistencias. La primera resistencia que tenemos es de 324. La primera resistencia medida. La segunda resistencia es de 200. Y la tercera resistencia que tenemos es de 466. Ya, aquí en el cuaderno tenemos de hecho lo que ya es la fórmula. Tenemos aquí lo que es el cuadro de las resistencias. Tenemos resistencia total, que es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3, que nos debe dar una resistencia enésima. Acá tenemos los cálculos. Resistencia total, la primera resistencia, que es 324 más 200 más 466, nos da una resistencia total de 990 ohmios, según el cuadro que está aquí. En este momento me dispongo a hacer lo que es en la protoboard. Ya, colocamos la primera resistencia en cualquier punto. Colocamos la primera resistencia, luego colocamos la segunda resistencia, y de ahí colocamos la tercera resistencia en la misma línea, ¿no es cierto? Listo, ahí tenemos las 3 resistencias. La suma de estas 3 resistencias nos tiene que dar igual a la resistencia que hicimos en el cuaderno. Nos da un valor, como vemos ahí, de 990 ohmios. Esto quiere decir que la resistencia en serie está bien hecha. Bueno, en este momento me dispongo a hacer lo que es el ejercicio en paralelo. Como vemos, aquí tenemos lo que es la protoboard, tenemos lo que son las 3 resistencias, tenemos una calculadora y un multímetro para hacer la medición. En este momento nos vamos a disponer a ver la medición de cada resistencia. Vamos a medir la primera resistencia. Ya, la primera resistencia tiene que darnos un valor aproximado de 467, 466. Ya, como vemos, aquí tenemos la fórmula. Es 1 dividido para la resistencia, sería 1 dividido para R1 más 1 dividido para R2 más 1 dividido para R3. Y acá sacamos lo que es la resistencia real, 1 dividido para 466. En este momento nos disponemos a hacer lo que es la segunda resistencia, que nos debe dar un valor aproximado de 200. Escogemos lo que es la tercera resistencia, que nos debe dar un valor de 324. Ya en este momento nos podemos hacer lo que es el ejercicio en el cuaderno.
tenemos que dividir 1 dividido para 466 más 1 dividido para 200 más 1 dividido para 324, que nos da un valor de 0,010. Es el valor en total que, como hemos sacado, sería 0,010. Este valor tenemos que dividir para 1 y sacar la resistencia total. Entonces ponemos 1 dividido para 0,010. Hacemos lo que es la división. Sería 1 dividido para 0,010, que nos da un valor de 100 ohmios. En este momento nos podemos hacer lo que es en la protoboard. Tiene que darnos este valor o aproximadamente este valor. Ponemos lo que es la primera resistencia. Ya colocamos lo que es la primera resistencia. Luego colocamos lo que es la segunda resistencia. A ver. Otra vez coloquemos lo que es la primera resistencia. No les alcanza. Colocamos la segunda resistencia. Ya, y por último colocamos la tercera resistencia. Ya, en este momento vamos a hacer lo que es la medición con el voltímetro. Y nos tiene que dar un valor aproximado. 0.99. El resultado en la protoboard es 0,99, que nos da un aproximado al que hicimos en el cálculo en el cuaderno con sus respectivas fórmulas. En este momento me dispongo a hacer lo que es el circuito mixto. Ya, como vemos aquí tenemos la protoboard, tenemos 3 resistencias y en este momento vamos a hacer en lo que es el cálculo. Ya, vamos a medir cada resistencia. Ya tenemos aquí lo que es la primera resistencia. Que nos da un valor de 324. Sería la resistencia número 1. 324. Vamos a ver lo que es la resistencia número 2. Que nos da un valor de 200. Entonces este sería equivalente a la resistencia número 2, que nos da un valor de 200. Y vamos a ver la tercera resistencia. Que nos da un valor de 467. Resistencia número 3 sería un valor de 467. Ya, en este momento vamos a hacer lo que son los cálculos en el cuaderno. Ya, la fórmula es resistencia 1 por resistencia 2 dividido por resistencia 1 más resistencia 2. En este caso tomamos lo siguiente. Tomamos la resistencia 1, que es 324, por la resistencia 2, que es 200. En este caso de aquí dividimos. Ya, aquí cogemos otra vez la resistencia número 1, que es 324, más la resistencia número 2, que es 200. Tenemos que sacar el resultado de esto. Entonces, hacemos con la calculadora. Sería 324 por 200, que nos da un valor de 64.80. 64.800, perdón, 64.800. Ya. Esto tiene que ir dividido para...
el valor sería 324 más 200, que nos da un valor de 524. El resultado de la resistencia total sería, de la resistencia total en paralelo sería 64800 dividido para 524, que nos da un valor de 123,66. Sería 123,66. Ya, entonces ahorita tenemos que hacer la suma en lo que es en serie. Ya, entonces aquí hacemos un pequeño gráfico. Ya, la resistencia que hemos sacado en total sería 123,66. Más la resistencia que encontramos en la parte derecha sería 467. Tenemos que sumar estas dos resistencias. Entonces sería una resistencia en serie. Entonces tomamos la resistencia de la resistencia del valor número 1 y número 2, que sale 123,66, más la resistencia que encontramos en su parte derecha, que es 467. Y todo eso tenemos que sumar. Entonces aquí tenemos lo que es 123,66 más 467, que nos da un valor de 590,66. 590,66. Haciendo un pequeño gráfico. Todo esto equivaldría a 590,66. Ya en este momento nos disponemos a hacer lo que es en el protoboard. Tomamos la primera resistencia, que es la resistencia de 324. Está colocada. Tomamos la segunda resistencia, que es la resistencia de 200. Y por último tomamos la tercera resistencia, que tiene valor de 467. Ya hemos armado el circuito mixto en la protoboard. En este momento nos disponemos a hacer el cálculo. Tendríamos que darnos un valor aproximadamente a los 590,66. Exactamente, nos da un valor de 591. Entonces la resistencia total en la protoboard sería de 591, que da la aproximación a 590,66. Ingeniero, esto es todo en cuanto a los ejercicios que usted nos ha mandado a realizar. Por mi parte le agradezco mucho. Muchas gracias.